Muchas gracias, presidenta. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados y compañeros que se encuentran en este recinto legislativo, a los medios de comunicación y a quienes siguen nuestros trabajos por las distintas redes sociales. Diputada María Isabel Sánchez Holguín, presidenta de la 61 Primera Legislatura del Estado de México, y a su mesa que la acompaña. La de la voz, diputada Rosa María Cetina González, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena y en conformidad del derecho establecido de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someto a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 18, 60, 61, 70 y 80 de la Ley de Aguas para el Estado de México y sus municipios, así como el artículo 130 bis A del Código Financiero del Estado de México y municipios, conforme a la exposición de motivos. A lo largo de la historia, los pueblos, colonias y diversas agrupaciones de la sociedad civil se han encargado de organizarse para satisfacer necesidades de sus comunidades y en muchos casos sus gobiernos no han podido atender partiendo desde vigilar sus casas, sus propiedades, entre otros vecinos, y hasta satisfacer servicios públicos básicos como es el alumbrado público de sus calles, la recolección de basura y la dotación de agua potable. Esta implementación de las redes de la política pública que los ciudadanos han llevado a cabo aumentando en los últimos 20 años, construyendo un sistema de gobernanza que subsane las deficiencias de gobiernos que van desde municipales hasta federales, pues estos actores no gubernamentales no han visto tras varios gobiernos el interés de la administración pública para satisfacer las necesidades que demandan y mucho menos encontrado un aliado con quien puedan cooperar. La participación ciudadana involucrada en los servicios públicos gubernamentales contienen dos vertientes importantes. Por un lado, estos grupos ciudadanos que se organizan para atender aquellas necesidades que los gobiernos no han podido solventar, regularmente se dan en comunidades o localidades donde la autoridad no ha podido o querido llegar, fungiendo como los interlocutores y los pobladores de los servicios que prestan. Por otro lado, esta manera de gobernar supone una pirámide delegacional entre los actores responsables del manejo de los recursos. Pero es aquí en donde surgen las primeras fisuras, pues al diversificar las responsabilidades sin un marco legal que los comprometa, nadie puede hacer responsables del mal manejo de los recursos del agua, insuficiencia o rendición de cuentas, a pesar que las autoridades conocen estas asociaciones y de que existen antecedentes de dependencias como Conagua que han tratado de coadyuvar con estos grupos con la gran mayoría de los casos en el Estado de México. Son indiferentes a estos puestos que su participación no vincula a la normatividad municipal, estatal o federal para el manejo integral del agua, es decir, manejar un recurso público, pero el gobierno se desatiende de ello. En cuanto a este punto, la Ley de Aguas del Estado de México y sus municipios solo hacen escasez, sino que casi nulas las menciones al respecto. En la actualidad, estos grupos organizados de usuarios existen y sería un error no actualizar la normatividad que rige en estas entidades federativas, puesto que según datos del Registro Público de Derecho del Agua de la Comisión Nacional del Agua, existen aproximadamente 510 comités independientes y autónomos de agua con título
de uso de suelo urbano en el Estado de México, que representan alrededor del 30% de los organismos dotadores de agua en esta entidad. Los comités independientes o autónomos de agua poseen diversas características en las que destacan ser entes de movilizar una cantidad de recurso hídrico importante en sus comunidades y en algunos casos dan mantenimiento a la infraestructura hídrica, reducen las tomas clandestinas, facilitan el servicio, reduciendo la burocracia de los organismos gubernamentales, entre otras no muy bondadosas, como proponer las cuotas o censos sin estudios técnicos previos, desechos de aguas residuales, de ríos, cuencas o drenajes municipales sin el pago para su mantenimiento y sin previo tratamiento, como lo prevén las normas oficiales mexicanas. Carecen de instrumentos contables, financieros para la óptima rendición de cuentas. Falta la legitimación de las autoridades de los comités y por ende el incumplimiento de las contribuciones de los usuarios son algunos aspectos que caracterizan a estos grupos organizados de usuarios. La Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción 3, nos dice que la función del manejo hídrico y de sus servicios le corresponden principalmente a los municipios. Por otro lado, la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 14, bis 5, nos dice textualmente: el Ejecutivo Federal promoverá que los estados y el Distrito Federal y los municipios, a través de sus órganos competentes y arreglos institucionales que estos determinen, se hagan responsables de la gestión del agua, de las aguas nacionales en cantidad y calidad que se tengan asignadas, concesionadas o bajo administración y custodia de las prestaciones de los servicios hidráulicos. El Ejecutivo Federal brindará facilidades y apoyo a la creación o mejoramiento de los órganos estatales competentes que posibiliten la instrumentación de lo dispuesto en la presente fracción. En cuanto a las descargas de las aguas residuales de usuarios que son abastecidos por estos grupos, la Ley Nacional del artículo 44, párrafo 8 a la letra dice: las personas que infiltren o desahoguen aguas residuales en el suelo o subsuelo o cuerpos receptores distintos a los sistemas municipales de alcantarillado de las poblaciones deberán de obtener el permiso de descarga respectivo en los términos de esta ley, independientemente del origen de las fuentes de abastecimiento. Cabe recalcar que la administración de este recurso conlleva diversas acciones, como la dotación de agua potable, el alcantarillado, saneamiento y manejo de aguas residuales. En la mayor parte de los casos, los comités independientes de agua carecen de alguna de estas acciones, que son inseparables. Si lo que se busca es un manejo sustentable, eficaz, eficiente del agua, en cuanto a la normatividad local, respecto a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, hace mención de esta responsabilidad en su artículo 125, que los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, administración, conservación de los servicios públicos municipales, considerándose enunciativa y no limitativa de los siguientes: agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales. Es preciso mencionar que la Ley Orgánica en el artículo 126 abre la posibilidad de concesionar la prestación de este servicio público siempre y cuando no recaigan en faltas establecidas en el artículo 132 de la citada ley, lo cual es aquello que sucede en la mayoría de los casos de estos entes no gubernamentales. Bajo este esquema de estudio, se halló que en algunos municipios del Valle de Toluca, así como la zona oriente del Estado de México, como es el municipio de San Mateo Atenco, no tienen registros actualizados de estos entes.
El municipio de Metepec no cuenta con registro de ellos, pues existe una laguna normativa de la Ley de Aguas del Estado de México, que a pesar de ser mencionados, no anuncian obligación alguna para que con el organismo operador del municipio u otros del municipio de Zinacatepec, que informa que la existencia de 15 comités independientes, sin precisar más datos, salvo su nombre, lugar, opera y su conformación, al igual del municipio de Iztapaluca, que tiene 9 comités autónomos, donde la recolección de comités se ha convertido en un problema, ya que las asambleas comunitarias que se han llevado a cabo, entre otras razones, porque los comités no han convocado a asambleas o porque la transparencia en el manejo de los recursos económicos no ha sido muy baja o nula. Los problemas financieros de las deudas contraídas para la infraestructura, como lo son la construcción, el mantenimiento y la tubería, bombas, pozos y demás de la Comisión Federal de Electricidad, como el servicio eléctrico. Para los casos en los que se extrae el agua del pozo, esto sucede principalmente en los comités que se encuentran en la parte urbana, como son Tlapacoya y Ayotla. Por último, el municipio de Toluca menciona que existen en operación 34 comités autónomos con irregularidades y su mayoría tales como no poseer derechos de explotación de los pozos y de descargas de aguas residuales, tuberías con diámetros residuos proporcionados intermitentemente al servicio, no cubren los pagos correspondientes, la operación y el mantenimiento del sistema de agua potable presenta fallas debido a la poca atención que se le proporciona al manejo administrativo y discrecional, y quedando a criterio de los encargados del sistema, redundando en faltas del recurso de descarga de aguas residuales sin previo aviso, tratando entre otros afectos. Por lo anterior expuesto, se pone a consideración de esta honorable Congreso para su análisis y discusión y en su caso aprobación de la presente iniciativa. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.